Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Muchos creyeron que nos habíamos ido, pero no, aquí estamos para hablarles al oído. A ver, Demar, usted que tiene al oído, porque tenemos muchas cosas para contarles. Doctor Fernando, lo primero sea recordar quiénes y dónde han surgido los apoyos supuestamente a Nicolás Maduro, que llegan desde China, desde Rusia y desde Irán, que lo felicitan y entre otros hablan de la transparencia del proceso electoral. De hecho, en caso de Rusia, doctor Fernando, abro comillas, se dijo lo siguiente por parte de Vladimir Putin al felicitar a Nicolás Maduro. Me gustaría reiterar la voluntad de proseguir nuestro trabajo constructivo sobre la actual agenda bilateral e internacional. Recuerde que usted siempre es bienvenido a tierras rusas, le dijo Vladimir Putin a Nicolás Maduro en el momento de felicitarlo. Por su parte, China también envió un mensaje a través de el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, que recordó que China y Venezuela son buenos amigos y socios y que se apoyan mutuamente. Es lo que dice el mensaje. Y a través de la cuenta de red social de X, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanani, escribió lo siguiente: felicitamos al pueblo y al gobierno de Venezuela por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales en este país, así como al presidente electo del pueblo venezolano. Es lo que dice Irán. Entre tanto, doctor Fernando, Anthony Blinken, una comparecencia ante los medios de comunicación desde Tokio, junto con sus homólogos de Quad, además de Estados Unidos, que incluye Japón, Australia e India, poco después de lo que ocurrió en el anuncio electoral en Venezuela, dijo lo siguiente: tenemos serias preocupaciones por lo que está ocurriendo en Venezuela. Cuestionó evidentemente la objetividad de las elecciones, dijo que los resultados anunciados no reflejan la voluntad de los votos ni al pueblo venezolano. Fue lo que dijo Anthony Blinken, quien está en la misma línea, doctor Fernando, de salir a cuestionar evidentemente lo que está pasando en Venezuela. Europa no se ha manifestado formalmente, Demar. Doctor Fernando, de Europa ha habido un pronunciamiento que se puede tomar como general. De España todavía no. Los partidos, obviamente de izquierda, se han manifestado a favor de Nicolás Maduro, pero lo que se ha sabido, y permítame, ya voy a buscar precisamente el pronunciamiento desde Europa que llega. Lo que se ha sabido es que desde la Unión Europea, el alto representante para los 27 asuntos exteriores, Josep Borrell, afirmó lo siguiente: es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral, incluyendo el conteo detallado de los votos y el acceso a las actas de votación de las mesas electorales. Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, también se pronunció y dijo que había que respetar la voluntad democrática de Venezuela con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar los resultados plenamente verificables. Ahí se van pronunciando, doctor Fernando, los países, y como usted está escuchando, a excepción de Rusia, China e Irán, España y bueno, y el representante de la Unión Europea están en contra de los resultados que está presentando la dictadura de Maduro en Venezuela. Aquí en América, Lula da Silva sí hizo alguna manifestación, Demar, de la que nosotros no hemos dado cuenta, que alguno la llamó ambigua. ¿Qué dijo Lula da Silva? Si es que se sabe. Pues he estado pendiente a ver si ya por fin dice alguna cosa Lula da Silva. Por lo menos los cables internacionales aún no nos dan cuenta de algún pronunciamiento de Luis Ignacio Lula da Silva. Lo más reciente es la declaración de rechazo que tuvo Lula da Silva hace 6 días, cuando dijo que se asustó con la declaración de Nicolás Maduro sobre la alerta que tiene sobre un baño de sangre si perdía las elecciones en Venezuela. Es lo más reciente que reportan los cables internacionales. Bueno, entonces parece que no se ha manifestado Lula da Silva. Bolivia, Evo Morales o Arce ya se manifestaron a favor de, Claro. a favor de Maduro.
Lo hizo ayer Evo Morales utilizando una imagen falsa. Bueno, en ese momento yo dije que era imagen falsa. Hoy me doy cuenta que parecía que Lula tenía los datos con mucha anterioridad, igual que algunos miembros de la política en Colombia, que ya sabían cómo iba a quedar el marcador electoral. Y es que estoy buscando la imagen para mostrársela a usted y a toda la audiencia. Aquí está, de lo que hizo Lula, lo que hizo, perdón, Evo Morales ayer. Aquí les voy a presentar en pantalla. Desde ayer no veo esta imagen y me parece que es bien importante. Aquí la tengo en pantalla. Vea usted lo que decía Evo Morales. Y esto lo decía a las 2:33 de la tarde. 2:33 de la tarde. Los resultados de Boca de Urno ya señalan una gran victoria de la revolución bolivariana. Nadie podrá enturbiar este gran triunfo del compañero Nicolás Maduro, de la revolución, de la democracia y de la paz. ¡Viva Venezuela! En la imagen que presenta Evo Morales, doctor Fernando, indica que Nicolás Maduro gana las elecciones con el 55%, Edmundo González Urrutia las pierde con el 34%. Llama la atención Bueno, cómo ya sabían cuál iba a ser el resultado, ¿no? a las 2:30 de la tarde, cuando todo indicaba pues lo que era, un triunfo apoteósico de Edmundo González y una derrota catastrófica de Nicolás Maduro. A, Y ese, sin embargo, a esa ya misma hora, tenían, sí, ya tenían el resultado, pero a esa hora, doctor Fernando, Exit Pool publicaba a las 3 de la tarde, hora Caracas, publicaba el resultado a boca de urna que ellos iban haciendo. Este es un ejercicio que hacían al salir los votantes de los cubículos de las urnas y de los colegios electorales, les iban preguntando por quién votaron y de esa manera fueron construyendo estas estadísticas. ¿Qué decía a las 3 de la tarde ese análisis, doctor Fernando, de Exit Pool? Decía que el 65.30% de los electores habían votado por Edmundo González Urrutia y que solo el 13,10% había votado por Nicolás Maduro. bueno, muy bien. Contra toda evidencia, pues Nicolás Maduro se impuso, hizo lo que le dio la gana. El sucesor de Tibisay Lucena cumplió con su tarea. La pregunta es qué se sigue para Venezuela, con un gobierno manifiestamente ilegítimo, tramposo y ladrón a los ojos del mundo entero. ¿Cómo se gobierna así? En un país en crisis, en un país donde todo lo destruyeron, la producción petrolera por los suelos, está más o menos produciendo lo de Colombia o menos que lo de Colombia. Lo de Colombia, cerca de 700,000 barriles día. Muy bien, vienen de 2,5 millones de barriles por día, de cerca de 3 millones de barriles por día, están en 700,000 barriles por día y no tienen más de dónde agarrarse, sino de esos 700,000 barriles que se los roban desde luego, manteniendo al pueblo venezolano en la más atroz de las penurias. ¿Cuántos venezolanos han salido de Venezuela en el último tiempo? De mar, tenemos la cifra, son algo cercana a los 8 millones Son de 8 millones, venezolanos. es lo que ha dicho la ONU, doctor Fernando, que se ha referido al problema del principal país en el mundo que tiene las cifras más altas de migrantes, y ese es Venezuela, por encima de inclusive lo que ocurre en Europa con la migración ilegal. Es Venezuela el país con más migrantes en el mundo, 8 millones, muchos de esos que lograron regresar a Venezuela. Yo quisiera que recreáramos esas imágenes, Quique, lo que pasaba en el lago de Maracaibo, cómo se veían las lanchas, doctor Fernando, con banderas de Venezuela llenas de gente, porque el espacio aéreo, el tirano Nicolás Maduro, lo cerró el sábado e impidió que llegaran los observadores internacionales. Ah, eso sí, de Colombia sí hubo observadores. Ernesto Samper y alias Timochenko, que estaban allí al lado de Nicolás Maduro, acompañándolo en el proceso electoral. Y decía la Cancillería y decía el Servicio de Migración de Venezuela que no dejaban ingresar a Venezuela a otros personajes, inclusive que porque tenían relación con el narco. De hecho, este señor, el director del Consejo Nacional Electoral venezolano, escuche lo que dijo al referirse a la visita
de los observadores internacionales. Ahí había expresidentes, exvicepresidentes, había todo tipo de políticos internacionales que querían ir a ver el proceso electoral y los han tratado de mafiosos, los han tratado de la Marta, peor manera. Marta Lucía Ramírez, Entre Marta ellos, Lucía claro. Ramírez estaba montada en el avión que no dejaron despegar porque tenía algunos de estos ilustres visitantes que querían ver con sus propios ojos lo que ocurriría en Venezuela. Veamos qué fue lo que dijo este sujeto que se supone que era el garante de las elecciones o es el garante de las elecciones en Venezuela. Desestabilizadores ahí sí aparecen. ¿Ah? Hasta unos expresidentes, todos vinculados al narcotráfico y a hechos de corrupción, que no lo dejaron entrar aquí en Venezuela, porque aquí hay soberanía. Entonces le hicieron, bueno, prácticamente un altar. Pregunten en sus países quiénes son. Y ellos no eran invitados por el no eran observadores, ni veedores, ni nada. No eran, nunca fueron. Pero el grupo este de desestabilizadores y que desconocen la Constitución, desconocen las leyes y lo desconocen a ustedes el pueblo, dijeron que sí y montaron un show en un país por aquí cercano. Nunca tuvieron la posibilidad de ser observadores, porque los observadores internacionales que vienen para acá son gente decente, no es gente vinculada a la legitimación de capitales, a la corrupción en sus países, a intentos de genocidio. Esos son esos señores y por eso no entraron aquí. Y felicito al Estado venezolano que funcionó y no dejó entrar a estos señores. Pregúntenle a ellos, ustedes que son periodistas. ¿Qué tal? Este es Elvis Amoroso, doctor Fernando Elvis Amoroso, que resultó la persona que inhabilitó a María Corina Machado en la Contraloría para que quedara muerta políticamente hablando. Este es el que se supone era el garante de las elecciones en Venezuela, hablando de esa manera de expresidentes de la talla de Vicente Fox, de la talla de Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidente colombiana. Esa es la voz oficial de las elecciones en Venezuela. Bueno, Demar, pero tenemos que destacar la presencia de Samper en Venezuela. No diga. Aquí Samper sí rompió todos los diques, superó todas las metas que hubiera podido trazarse como dueño del narcotráfico, elegido por el narcotráfico en Colombia. Ahora se fue a respaldar a Nicolás Maduro, él y Timochenko. Timochenko, pues uno lo entiende, un pobre diablo que es exguerrillero de las FARC, pues qué más se podría esperar de él. Pero de Samper, yo creía que algo de decencia le pudiera quedar a Ernesto Samper. Pues superó todas las metas Ernesto Samper, ¿no? Definitivamente. Sí. Y entonces van a Venezuela, son los únicos que pueden ingresar. Pero además, escuchando a Elvis Amoroso, cuando habla de narcotraficantes, cuando habla de matones, cuando habla de este tipo de cosas, uno se pregunta si es tan cierto que estaban evitando que eso ingresara, ¿por qué ingresaron los dos personajes de Colombia, que fueron los únicos y que le entregaron a sus camaradas en el país los resultados de manera anticipada? Quiero que escuchemos a esta señora que es la exmujer de Tiro Fijo, doctor Fernando. Era de día en Colombia, no eran las 6 de la tarde, lo que significaba que ni siquiera había cerrado el proceso electoral a las 6 de la tarde hora de Venezuela. Recuerda que tenemos una hora menos nosotros frente a ellos. Ellos ahora tendrían las 7:55, nosotros tenemos las 6:55. Escuche cómo se anticipaba a los resultados 6 horas antes de darse el veredicto que daba cuenta del robo que habían cometido en Venezuela. Escuchen ustedes. Saludamos la victoria del presidente Nicolás Maduro hoy en nuestro hermano país Venezuela. El bloqueo a que ha sido sometido este país debe terminar para permitir que sus ciudadanos puedan avanzar en desarrollo y en productividad. Las grandes potencias deben escuchar la voz de un pueblo que una vez más elige la senda de la justicia social y ambiental. Increíble. El caso es que son unos adelantados, o son adivinos, ¿no? Que podían saber con tanta antelación lo que iba a pasar.
No podían saberlo porque lo que se veía en las calles, lo que se veía al pie de las urnas, lo que se veía en todas partes, era lo que ocurrió. Una abrumadora mayoría de González y de María Corina Machado, de manera que ¿qué era lo que podían adivinar? Pues Bueno, veamos esas imágenes anoche, doctor Fernando, la vigilia del pueblo venezolano. Que todo esto empieza de manera épica, doctor Fernando. 5 de la mañana, los venezolanos cantaban el himno de su país. Una petición, una solicitud que les hizo María Corina Machado antes de ir a las 6 de la mañana a las urnas. Esto es anoche. Es sorprendente la cantidad de ciudadanos venezolanos en las calles. Lo vimos en Madrid, lo vimos en Miami, lo vimos en Buenos Aires, lo vimos en la Plaza de Bolívar de Bogotá, doctor Fernando, donde salieron cientos de miles de venezolanos a esperar los resultados y a exigir que hubiera transparencia en las elecciones. Las declaraciones de María Corina Machado han estado alrededor de la exigencia, por supuesto, de que se haga el reconteo de cara al mundo, que debe saber quién fue el verdadero ganador. Hubo fotografías inclusive de funcionarios del CNE en Venezuela que mostraban en las pantallas cómo el ganador era Edmundo González Urrutia y aún así se robaron las elecciones diciendo que era Nicolás Maduro. Pero además le sumó este otro hecho que es escandaloso. Telesur, que es el canal oficial del régimen en Venezuela, aquí lo voy a poner en pantalla, publicaba estos resultados en el 80%, decía Telesur. Le leo, 51.2% pues Maduro, 44.2% Urrutia, Edmundo González Urrutia, y el resto de partidos o de candidatos tenía el 4.6%. Y allí usted tiene con el 4.6 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos con el 4.6. Cuando uno suma todos esos porcentajes, eso le da el 132.2%. Realmente inexplicable que pretendan con esta trampa que ni siquiera supieron presentar en gráficas, decir que ganó Nicolás Maduro. bueno, pero lo hicieron. Demar, algunas noticias de Colombia, porque pues esta amargura de Venezuela la llevaremos clavada en el corazón y no nos vamos a callar. No nos vamos a callar porque esa es la receta que nos tiene preparada para nosotros. En Colombia, Sí. ¿qué noticias tenemos fundamentales antes de irnos de mar? Doctor Fernando, la más importante se produjo el día viernes. Carlos Ramón González, en la mano derecha de Gustavo Petro, el hombre clave, financiador del Partido Verde por tantos años y quien hoy ocupaba el lugar de director de la Dirección Nacional de Inteligencia, renunció a su cargo. Realmente apunta todo a que Gustavo Petro desde París le solicitó la renuncia. ¿Por qué? Porque aparece como el hombre determinante en todo el proceso de escándalo alrededor de la unidad de gestión del riesgo. Por esa razón presentó la renuncia Carlos Ramón González, pues que tenía semejante cargo, ¿no? El de director de inteligencia en el país, luego de lo que se conoció en la imputación que se le hizo a Olmedo López y a Sneider Pinilla. Muy bien. Y el presidente, supuesto presidente de Colombia, Gustavo Petro, ¿ya regresó a Colombia? Se supone, doctor Fernando, que desde anoche debía Se estar ya en supone, Colombia. Sí, se supone. Yo no sé si se se le supone. dañó el Twitter, el que es tan acucioso, porque Petro se ha metido en las elecciones de Guatemala, se ha metido en las de Honduras, se ha metido en Nicaragua, se ha metido, por supuesto, en Chile, en la Argentina, en Colombia, hace todo el tiempo fieros en contra de la oposición, en España se ha metido en Israel, se ha metido en Ucrania, en todas partes se mete Petro a opinar de elecciones, menos en Colombia, hoy por cuenta de lo que pasó en Venezuela. No dice una palabra. No sabemos dónde está el presidente, doctor Fernando. No sabemos, lo que sí sabemos es que estuvo muy feliz festejándose junto con su familia en Francia, en un gran restaurante. Se ve que ha de ser un poquito caro el restaurante donde estaban sentados a manteles, y Petro diciendo cosas como que él debe admitir, dice, un privilegio, sí, voy a mostrar el trino. Estos socialistas son bien curiosos. Ellos odian lo que hacen, definitivamente.
Aquí está la fotografía, es Gustavo Petro, por supuesto, el que toma la fotografía, está toda la familia de él, sus hijas, su yerno, su hijo. Bueno, no veo a Verónica Alcocer sentada en la mesa, supongo yo que es la que está al lado derecho. En esta fotografía, en un restaurante lujoso en París, está Petro y dice lo siguiente: un privilegio, sí, lo admito. Hoy festejo el cumpleaños de mi nieta marsellesa Luna en París. Por la persecución que sufrí en mis primeras nietas, nacieron en en Marsella. Tengo a mis hijas e hijos a mi lado, solo falta uno. Usted ya sabe quién falta, el que está en Barranquilla, el que está en Atlántico, Nicolás Petro. Pero eso es lo que hacía Gustavo Petro mientras este país estaba ardiendo en enfrentamientos y estaba sumido en la delincuencia que le proponen las FARC y el ELN. Bueno, Presidente Petro muy callado en lo que está pasando con Venezuela. con un tema que hay que destacar. Ahora ya los ataques de las FARC, de la guerrilla, de los bandidos, se hacen con drones desde el aire. ¿Por qué razón fundamental? Porque Colombia no tiene fuerza aérea, no la tiene. La ruptura de relaciones con Israel produjo ese efecto. Se están quedando en tierra los helicópteros, se están quedando en tierra los aviones. No sabemos los otros aviones de mediana capacidad dónde están, pero no tiene fuerza aérea. Los bandidos están haciendo lo que les da la gana, con drones desde el aire. Señores, estamos en manos de la violencia, estamos en manos de los bandidos, estamos en manos de la cocaína. ¿No es así? Es así, Bueno, al punto que el gobernador de Santander ha denunciado, doctor Fernando, en las últimas horas, que los terroristas de las FARC pretenden entrar al departamento. De hecho, el gobernador Juvenal Díaz, quien fuera general de la República, anunció que el grupo del Frente 33 de las FARC en la frontera con norte de Santander, cerca de Cáchira, amenaza con ingresar al territorio santandereano y ha puesto las alarmas. No sabemos si con alguna repercusión o por lo menos alguna comunicación del Ministerio de Defensa, que tiene un ministro bastante callado cuando se trata de hablar con los gobernadores y alcaldes que no son de la cuerda ideológica del presidente Gustavo Petro. no, él es bastante callado en todo momento. Él no abre su boca, no dice una sola palabra. Muy bien, una última noticia le tengo de mar. La Fiscalía General de la Nación ha dicho que Carlos Horacio Urán murió dentro del palacio, víctima de los ataques del M-19. No hay cuento de que salió con vida para torturarlo y para volverlo a entrar a palacio. No lo hay. La Fiscalía de Petro lo acaba de decir. Noticia fundamental. Ha quedado completamente despejado la duda que tuviera alguno. Nosotros no tuvimos ninguna, porque en 2 ocasiones estuvimos al lado del magistrado contándonos cómo había sido la muerte de Carlos Horacio Urán dentro del palacio, como lo acaba de decir la Fiscalía General de la Nación. Que no se nos olvide ese tema. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes. Hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.